Hola, ¿qué tal, estudiosos de la ingeniería? Estamos hoy a punto de generar la solución a un ejercicio tomado del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. En él vemos una sección de carácter curva que tiene un ángulo de inclinación y unas características, digamos que especiales, porque nos piden en función de esta convención de un fluido que en este caso es gasolina con esta gravedad específica, calcular en función de este punto donde comenzaría no sé cómo a calcular, sino más bien como a determinarse la fuerza, o sea, no desde acá arriba, sino desde este nivel, cuál sería la fuerza resultante que impactaría sobre esta zona si esto tiene de largo 4 metros. Entonces vamos a tomar esta superficie como marco de referencia para poder calcular dos indicadores de fuerza. Recuerden que esta fuerza total que hay en una superficie curva es la suma de dos componentes elevados al cuadrado y luego sacada su raíz cuadrada. La primera se conoce como fuerza horizontal y la segunda como fuerza vertical. Cada una de ellas tiene una formulación matemática en específico. En el caso de la fuerza horizontal, se obtiene multiplicando el peso específico del fluido por el parámetro hc por el A. Mientras que el caso de la fuerza vertical se obtiene calculando el peso del fluido que descansa sobre esa superficie curva. Vamos a primero atacar la parte horizontal para luego ir basándonos en esa información y calcular finalmente esta parte de aquí. Para tomarlo vamos a relacionar esta superficie que estoy aquí reseñando, toda esta, porque aquí es donde impactaría el fenómeno tal cual como se ve en la envolvente curva. Es decir, que para este propósito del estudio no es importante esta región de aquí porque este fluido se encuentra equilibrado con esta pared y esta del fondo, y tampoco lo va a hacer esta parte de acá porque este fluido se encuentra tanto con esta superficie inclinada sumergida como con esta pared equilibrado. Entonces sería toda esta área de acá, la cual voy aquí a resaltar con amarillo y la vamos a sacar por aparte, toda esta de aquí. Bien, voy a tomar esa parte y la voy a pintar acá. Listo, entonces tendría aquí esta figura como se ve en esta parte de la pantalla. Recuerden que solamente me enfocaré en este pedazo de aquí, que es relacionado en este contorno interno. Vale, entonces vamos a primeramente a calcular una distancia que llamaremos S. La distancia S va a hacer referencia a esta parte que tiene como la longitud de este sector. ¿Cuánta distancia hay entre este punto y este de aquí? Esto va a ser la distancia S. Dicha distancia S va a ser el resultado precisamente de, en este caso, restarle a nuestra condición del radio una distancia que llamaremos Y. Entonces, vamos aquí a bajar por un minuto por aquí. Vamos a resaltar esto mejor con una S y veamos cómo podemos obtener eso. La primera parte sería calcular la distancia Y. Esa distancia Y sería la que iría en este punto de acá. Toda esta que va desde aquí hasta este punto donde se estrellaría esta parte de acá. Vamos a llamar eso Y. Lo que va de aquí hasta acá. Esa distancia Y es equivalente, en este caso, a multiplicar el valor del radio que va en esta periferia de aquí, que coincide con esta hipotenusa, por el ángulo que tenemos acá, que en este caso es 30 grados. En este caso sería ese valor Y equivalente a R por su cateto, bueno, su referencia para el cateto adyacente, que sería el coseno de 30 grados. De esta manera, ese dato daría para 6 metros por el coseno de 30, cerca de 5.196 metros. Es decir, que nuestro valor de S va a ser equivalente a 6 metros menos 5.196 metros. Este resultado es aproximadamente igual a 0.804. Esto en metros, ¿no? Y listo, hasta ahí tendría mi valor de S. El siguiente cálculo sería estimar mi HC. El HC sería básicamente sumarle a este 5.2 metros esta distancia en Y
y la mitad de este valor S. Eso porque, bueno, recuerden que esto sería la proyección, si tú lo estuvieses viendo desde acá, de esta figura que tenemos aquí de forma curva. Entonces, esa proyección daría un rectángulo y en el rectángulo con respecto a su altura, su centroide está en la mitad de esa altura. Entonces tendríamos ahí a 5.2 metros, que sería esta parte desde aquí hasta donde comienza la Y, le sumo Y, y por último le sumaría S medios. Finalmente esta respuesta sería, bueno, 5.2 metros, más Y que me dio 5.196 metros, más S que da 0.804, pero ese 0.804 metros lo divido entre 2, me resulta que esa parte de ahí es igual a 10.798 metros. Y listo, hasta ahí tendría la primera parte del HC. Con esta información ya puedo proceder a calcular mi fuerza hidrostática. Esa fuerza hidrostática competente para este cálculo en la horizontal sería, como lo dije ya anteriormente, peso específico del fluido por HC por A. No me dan el peso específico, pero sí la gravedad específica. O sea que puedo aquí reemplazar 0.72 por 9.81 kilonewton metro cúbico, que sería la del agua, por el HC que me acaba de dar 10.798 metros, por el área. Esa área sería equivalente a multiplicar, pues para este caso, ¿no? Mi valor de S, que me da 0.804 metros, por la profundidad que hay de aquí hasta acá, que si no estoy mal, según mi recordación, debe ser 4 metros, ¿no? Sí, 4 metros lo que dice acá. Entonces vamos a escribir acá 4 metros. Al hacer los reemplazos respectivos y hacer los cálculos, mi fuerza horizontal hidrostática en mi caso me da 245.3 kN. Suscríbete si hasta ahora has entendido esta parte del problema. Lo otro que voy a hacer ahora es calcular para este caso mi fuerza vertical. La fuerza vertical que compete a este caso va a ser igual al peso que hay en esta parte de la superficie de fluido y que descansa sobre esta área de aquí. O sea, todo esto que está aquí encerrado de color amarillo. ¿Cuánto puede equivaler esto en peso? Es lo que quiere decir esa parte teórica del cálculo. Considerando que esto es un volumen, ¿no? Que hay que calcular de este fluido que está siendo contenido en este elemento. Todo esto que está aquí. Que voy a resaltar nuevamente en amarillo como para darle sentido a lo que estoy haciendo, ¿no? Esta parte de aquí. Ese paquete o ese pequeño elemento diferencial de fluido es el que me interesa para estimar la fuerza hidrostática de ese material. Listo. Entonces, ¿qué tal si lo calculamos usando los conceptos precisamente de peso específico? En este caso, recuerden que el peso específico es lo mismo que el peso por unidad de volumen. O sea que el peso es lo mismo que calcular el peso específico del fluido multiplicado por el volumen que tiene esa parte de fluido. Ese volumen se puede calcular a partir del concepto de obtener toda esta área que tengo aquí en esta parte y multiplicarla por la profundidad, que serían 4 metros, dado que esa área no cambia a lo largo de la extensión de esta parte de aquí. Entonces, basándonos en esa información precedente, voy a utilizar esta figura. Recuerden que esto de aquí no vale y esto de acá tampoco, solamente me interesa esta sección de aquí. ¿Cómo pudiera obtenerla, no? De aquí, esta parte rectangular la vamos a llamar A1, esta parte triangular la vamos a llamar A2 y esta sección de círculo, parece como una pizza, A3. Entonces, si eso cumple, podemos decir que la suma de las tres áreas es igual a la del área total. Entonces, dicha área total, suma de tres áreas, que fue lo que acabamos de ejemplificar, área total, suma de tres áreas, área 1, área 2 y área 3, la vamos a obtener de la siguiente manera. Área 1. El área 1 es equivalente al área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. En este caso la base sería para esta porción esta distancia que hay desde aquí hasta acá.
Todo esto sería la base de este rectángulo que tiene una altura de 5.20 metros. Esa altura, este propósito de cálculo puede ser definida multiplicando el radio por el seno de este ángulo. Porque bueno, este cateto de aquí está opuesto a este ángulo y es equivalente a esta distancia, ¿no? Entonces esa distancia B, haciéndolo aquí mismo, sería 6 metros por el seno de 30. Es entendido que el seno de 30 es 0,5, por tanto 6 metros por 0,5 da 3. Entonces eso sería la base, ¿no? 3 metros. Multiplicada por la altura, que en este caso marca 520. 520 metros. 5.2 metros. Esta respuesta parcial hasta ahí da 15.6 metros cuadrados. Vamos con el área 2. El área 2, según lo que aquí tracé, es el área de un triángulo rectángulo, toda esta de acá. Triángulo rectángulo que tendría como altura, por decirlo de alguna manera, 6 metros y de base el mismo valor de 3. Entonces, bueno, 3 no, perdón, quise decir, la parte de aquí no son 6. La parte de aquí sería restarle a 6 este valor de S. Y la base serían 3 metros. Ahora sí está mejor dicho. Entonces sería el área de un triángulo. Es decir, base por altura entre 2. O sea, base que ahorita dije que eran 3 metros. Todo aquí. Esta distancia, mirándolo desde esta perspectiva, esta sería su base. Y su altura sería el valor de Y, ¿ok? Que son 5.196. Mírenlo, aquí se ve. R menos S da Y. 5.196. Entonces yo escribo aquí 5.196 metros y divido todo esto entre 2. La respuesta de esta operación es equivalente para el caso de la 2 a 7.794 metros cuadrados. Por último me queda el área 3. El área 3 es el área competente a la porción circular que tengo en esta zona de aquí. Como bien lo había dicho anteriormente, parece como un pedazo de pizza, ¿ok? Toda esta región. Entonces, esa porción circular la vamos a definir de la siguiente manera. Calculamos el área que tendría un círculo de ese radio y lo vamos a multiplicar todo eso por el ángulo que tiene esa porción de arco sobre 360 grados. En ese caso sería pi por el radio aquí marca 6 metros, todo esto al cuadrado sobre 360 y a la vez todo esto multiplicado por el ángulo que marca aquí que son 30 grados. Finalmente la respuesta que nos da en esta parte del área 3 es equivalente a 9.425 metros cuadrados. El área total sería lo equivalente a la suma de estas tres áreas que estoy aquí resaltando. Con lo cual tendríamos que el área total es equivalente a 15.6 metros cuadrados más 7.794 metros cuadrados más 9.425 metros cuadrados para dar un equivalente total de 32.819 metros cuadrados. Finalmente, ya para finalizar esta parte de las magnitudes de las componentes de fuerzas, la fuerza vertical aquí va a ser equivalente al peso específico del fluido por el volumen que ocuparía. En este caso, pues tendríamos un peso específico en función de la gravedad específica de ese fluido. Marca 0,72. Entonces yo escribo 0,72 en este lado. 0.72 por 9.81 kilonewton por metro cúbico por el área, que son 32.819 metros cuadrados. Todo esto por la profundidad o longitud, que 4 metros es lo que nos dice el problema, ¿no? Creo que es lo que dice el problema. Vamos a rescatarlo de todas maneras por acá. Sí, 4 metros acá y el enunciado marca 4 metros aquí. Entonces, ya para darle entonces cálculo a esto, nuestra respuesta en este sector es igual a
927.2 kilonewton. Bueno, eso me da a mí. El cálculo de la fuerza resultante, como lo dijimos al principio del video, será igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Esto es, pues, raíz cuadrada de fuerza horizontal, que nos dio 245.3 kilonewton, todo esto al cuadrado, más fuerza vertical, que nos dio ahora mismo 927.2 kilonewton al cuadrado. Esta operación final para la fuerza resultante será equivalente a 959.1 kilonewton. Por mi experiencia en estos cálculos, yo he notado que por lo general la mayor magnitud de las componentes de fuerza siempre tiende como a dar el resultado final. Fíjense que este resultado de la fuerza resultante se parece mucho más al de la fuerza horizontal que el de la fuerza vertical. Perdón, de la fuerza vertical que el de la fuerza horizontal. Y se debe a que esta fuerza vertical es mucho más grande en magnitud que la fuerza horizontal que vemos acá. Listo. Por último, también para finalizar, agreguemos aquí el cálculo del ángulo de inclinación con el cual la fuerza incide. Entonces sería tangente a la menos 1 de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Este resultado les pido que ustedes lo resuelvan. Van a dividir este número entre este de acá para sacar su arco tangente. A mí me da 75.2 grados. Entonces, si les da algo similar, les pido que en el comentario de los videos simplemente coloquen un elefante. Y las personas que pues lo vean en inicio van a quedar como confundidas, pero la idea es que eso nos motive a todos a saber qué quiere decir ese elefante. Listo. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá presentes y de esa manera es como terminamos este ejercicio relacionado a fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas curvas. No olvides suscribirte y darle like.